Hoy será uno de esos episodios donde vamos a tocar un tema que va a incomodar, va a calar. De verdad, si eres alguien que no tolera la crítica, que no tolera el verse en un espejo, es mejor que salgas ahora. Estamos en el episodio 7 de Proyecto Líder. Quédate, porque viene algo interesante. Y es que el tema de hoy es en verdad con base a una experiencia que me suele estar pasando. Hace poco, una persona muy allegada a mí tuvo éxito, tuvo un éxito, lo cual me alegró, o sea, no crean que no, pero sentí un poco de envidia, como es la cosa. No, y no es la primera vez, yo creo que muchos hemos pasado por esta parte de que sentimos a veces envidia por alguien y sé que suele estar mal y por eso quería grabar esto, porque cuando pasó esto, sí fue como un momento de reflexión y de sentarme a analizar el por qué siento esa envidia, por qué a pesar de que siento alegría y felicidad de que esta persona esté triunfando, siento ahí ese poquito sentimiento de envidia. Y empiece. Bueno, son cosas de grabar en directo. También estoy grabando para TikTok este episodio, o sea, estoy haciendo un live. Si supieran la cantidad de gente que tengo en TikTok viéndome, adivinen, sí, cero, pero no nos agüitamos. A esto voy. De verdad que en veces no nos damos cuenta de cómo la envidia puede ser una buena brújula si sabemos canalizarla en la dirección correcta. ¿Y qué trato de decir con esto? Bueno, no sé si te pase lo mismo que me pasa a mí, pero en veces vemos que alguien está teniendo un éxito, está teniendo triunfo en algo que quisiéramos nosotros tener y de volada empezamos, ay no, es que él lo está consiguiendo por esto, ay no, él lo está consiguiendo por eso, tiene ayuda de Latinoamérica, te das cuenta que mucho de eso así vivimos, o sea, vivimos envidiando a los demás, vivimos tratando de meritar el logro que alguien consigue en lugar de aprender de eso, y eso es lo que yo voy a decirte, esto es la, la brújula que te quería decir, ¿no? Porque en veces, bueno, no en veces, sino en veces la mayoría no es que odiemos tanto a la persona, sino que tenemos un deseo ahí de conseguir lo que queremos, tenemos un deseo de obtener eso que esa persona tiene y como no lo tenemos, buscamos una manera de defendernos, ¿no? Entonces, de verdad, y les decía, suele ser algo incómodo y lo pueden notar ahorita que lo estoy hablando. Es incómodo para mí tocar estos temas porque es algo por lo que estoy pasando y estoy tratando de trabajar y superar. Por eso cuando comencé a hablar de este tema notaron a lo mejor que me puse un poco nervioso, un poco, pues sí, nervioso sería la palabra correcta porque sí te da cosa exponerte de esta manera, pero es importante hacerlo. Para mí lo es. Esto es un tipo de terapia de exposición. Entonces, sí, sí me pasó y no sé si a ustedes les ha pasado últimamente o si quieren contar una experiencia similar, pueden dejarla aquí en comentarios. Pero sí, ah, aquí la comparación es clave porque sí suele ser natural, pero la clave sería cambiar esa brújula de ver lo que nos falta y proyectarnos en esa persona, tratar de demeritar su trabajo y enfocarnos en lo que podemos aprender de ellos, porque al fin y al cabo ellos están teniendo éxito en algo que nosotros queremos, que a lo mejor todavía no llegamos, pero si aprendemos los recursos necesarios vamos a llegar ahí.
Entonces sí, yo quisiera hacerte esta pregunta a ti. Ahorita en este momento, ¿quién te genera envidia? O sea, pero siendo sinceramente honesto, ¿quién te genera envidia? Y si te pones a analizar más a fondo, ¿qué te revela esa envidia? O sea, vámonos, yo me voy a poner de ejemplo, como no. A mí me genera envidia ahorita algunos creadores de contenido que suben un contenido un poco irrelevante, pero es atractivo para una audiencia grande, lo cual me genera mi envidia ya que yo no tengo esos views, no tengo ese éxito que ellos tienen. Y en veces trato de demeritarlo y decir, no, consiguieron esto nomás porque tienen buen cuerpo o porque están guapos o una cosa así. Pero de verdad me pongo a analizar y a decir, ¿sabes qué? No, no es eso. O sea, la realidad es que yo me estoy sintiendo mucho menos al lado de ellos. Me estoy sintiendo una persona que no va a conseguir ni va a poder conseguirlo y quiere demeritar al trabajo de alguien más. Que sí, a lo mejor están guapos, tienen buen cuerpo, pero algo hicieron bien para tener ese éxito y lo están manteniendo. Sea el contenido que sea, o sea, obviamente lo están consiguiendo. Así que eso es algo ahí difícil, pero que es importante tocar ese tema. Ahora, esta envidia nos lleva a un punto muy importante que es la escasez mental. ¿Y por qué esto va a sabotear? Puede sabotear porque genera escasez mental, que eso genera la envidia, porque en veces podemos, o yo, sí puedo, hilar el éxito de estas personas a que ellas están teniendo a la audiencia, a los clientes que yo quiero tener y que no voy a tener porque ellos lo están teniendo en ese momento. Y vamos, eso es escasez. Eso es creer que no va a haber quien te pueda consumir, quien pueda ser tu cliente, quien pueda ver tu contenido porque ya estás pensando que estas personas te lo están robando. Y robando, o sea, no, o sea, ya se los están ganando y se los ganaron bien. Entonces, pensar de esa manera hace que tomemos decisiones más reactivas, no tanto con conciencia, sino reactivas, sino que empezamos a sabotear nuestro trabajo porque estamos reaccionando, porque quiero darles un ejemplo para que les quede claro esto que estoy tratando de decirles, pero ahí les va. Cuando inicia un proyecto familiar, estábamos, pues sí, vendiendo en un territorio. Ese territorio estaba completamente olvidado y no había quien estuviera ahí presente. Entonces, cuando empezamos a trabajarlo y que se empezó a generar resultados, se empezó a ver cómo estábamos llegando a ese target, a esa persona ideal, empezaron a llegar más personas a trabajar ese territorio que estaba olvidadísimo, o sea, estaba completamente olvidado. Y lo que pasó fue que no simplemente se empezó a sobresaturar, sino que empezaron a haber acciones por parte de otras personas basadas en la envidia, porque nos empezaron a amenazar, nos trataron de quitar lo que habíamos iniciado bajo amenazas y eso fue una jugarreta muy sucia y que viene de qué, de la envidia de que nosotros teníamos una cartera de clientes, nosotros teníamos un mercado ya trabajado, pero la envidia que estas personas traían
los hizo accionar de esa manera, la cual fue completamente mentira todas las cosas que nos dijeron. Al poco tiempo ese territorio volvió a la normalidad, a que nomás estuviéramos nosotros, porque era parte, ¿no? En veces te iba muy bien, pero había veces que te iba muy mal y si no mantenías ahí, pues era lógico que no ibas a durar mucho. Entonces sí, trataron como de hacernos un lado bajo mentiras que venían de esa mentalidad de escasez, que es lo que genera la envidia. Ellos pensaban que no iban a tener suficientemente suficientes clientes para satisfacer sus demandas y no, todo lo contrario. Ahora, dentro de ese, pues sí, de esa competencia desleal, llegó otra competencia leal, que mira, esta persona nunca se metió con nosotros y fue de las que mejor le fue de la que mejor le fue de una persona que en verdad lo trabajó, pero no lo trabajó con ese pensamiento de escasez, ese sentimiento de envidia. Lo trabajó con un sentimiento de abundancia, lo trabajó inteligentemente y ahí fue donde entramos en una competencia real, porque si ella mejoraba, nosotros también mejorábamos y si nosotros mejorábamos, ella igual. Y eso no simplemente permitió que ambos pudiéramos subir, sino como que trajo más terreno para trabajarlo. Pero sí, te digo, a las personas que actuaran desde la envidia, desde ese sentimiento de escasez de una manera reactiva, no terminaron muy bien, terminaron dejando ese territorio de venta. Y la otra persona a cambio, pues crecimos juntos, o sea, y eso ya tiene rato que pasó, pero fue una anécdota que me llevó de aquí. Y yo, si hay alguien aquí viendo esto, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando tú tienes envidia por alguien, ¿es por lo que es esa persona o porque tiene algo que tú quisieras tener y no tienes? Creo que ahí nos podemos dar cuenta de bastantes cosas importantes. Pero sí, créeme, para mí es complejo hablar de esto, para mí es difícil hablar este tema, como trato de decir. Es una terapia de exposición también este podcast, lo que estoy haciendo, que es lanzar mis ideas, porque también a mí se me dificulta, o sea, créeme que cuando no estoy grabando puedo estar hablando y tengo las ideas bien estructuradas, lo hablo, lo platico, pero a la hora que pongo el micrófono, prendo la cámara, comienzo a grabar, prendo el live en TikTok, ¡pum! Como que todo se me distrae en la cabeza, ¿no? Y te das cuenta de por qué esa gente que tiene el éxito que yo quisiera tenerlo está teniendo, porque no es fácil hablar así frente a una cámara y deja tú lo más difícil, mantener entretenida una audiencia para que se quede a consumir, para que se quede a ver tu contenido. Y es por eso también que estoy haciendo esto, porque quiero que tú te lo lleves. Y si tú lo estás viendo, que lo aprendas. La envidia en verdad no nos va a dejar nada. Obviamente no te estoy diciendo que no lo reprimas, que digas que no. O sea, si alguien te genera envidia, es bueno expresarlo. Si no es a la persona que te lo digas a ti, pero que te sientes y reflexiones del por qué le tienes envidia. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Al punto 3 de esta plática, que es convierte la envidia en inspiración. Inspiración, sí. Hay que convertir la envidia en una inspiración para nosotros. ¿Por qué? Porque como te decía, si vivimos bajo una escasez y si vamos con esos lentes, por así decirlo, de Nescafé, siempre descafece. No sé por qué se me viene a la cabeza Nescafé. No sé, que tal vez quiera un café. No sé, ¿usted ya tomaron café? Ya sé que es algo tarde, pero en veces se antoja acá uno descafeinado. Porque sí es importante no tomar café después de las 5 o 6 de la tarde, sino se va a batallar para dormir. Bueno, retomemos el tema acá de lo que estábamos hablando. Si uno va con mentalidad de escasez, con esos lentes de escasez y sale al mundo y ve una persona que está teniendo el éxito que quiere y uno no, te vas a enfocar en qué podría estar mal en esa persona, en lugar de cambiar el chip y ver qué le puedo aprender a esa persona. Créanme que es un cambio que estoy intentando hacer y que pronto espero
ponerlo en práctica y es que le puedo aprender a esta persona en lugar de envidiarla, en lugar de no sé, de ver lo malo, de ver cómo consiguió eso, si fue con palancas o lo que haya sido, ver qué está haciendo bien y qué puedo traer para ponerlo en mí. Mira, te lo voy a decir, cuando esto de las redes empezó a explotar y a subir, no sé tú qué habrás estudiado, no sé si tu carrera tiene una relación muy fuerte en las redes sociales, pero donde yo estaba, había ya una cierta vibra, bueno, no cierta, sino sí había vibra de rechazo a los influencers. Había una cierta, pues sí, como, ay, no quiere decirlo tan feo, pero ¿qué tiene? Había mucho odio hacia los influencers porque ellos estaban acaparando gran parte del mercado, estaban teniendo bastante visibilidad, lo cual les estaba generando un tráfico alto y una generación de clientes muy increíble. Y esto se vino a la alza cuando llegó la pandemia. Estudié algo relacionado al ejercicio físico, entonces empezó a haber cierto tipo de rechazo. ¿Por qué? Porque esta persona estaba teniendo a los clientes que un profesional quisiera tener en este ámbito, estaban teniendo una visibilidad que muchos de este lado quisieran tener. Pero ¿qué pasó? Yo, con ese entorno y con una mentalidad completamente de escasez, empecé a pensar de la misma manera. Empecé a decir es que ellos no pueden tener clientes, no pueden trabajar por esto, por lo otro. ¿Quién se creen para tener clientes? Y hablan puras tonterías y hacen pura paja. Ok, pregúntame a dónde me llevó eso. A nada. Seguí sin clientes, seguí sin lanzar un proyecto, seguí sin tener la visibilidad que ellos tenían. Pero eso sí, cada que podía los criticaba. Y ellos pues teniendo el éxito, ellos teniendo el dinero que uno quisiera tener de lo que uno ama hacer, pero bueno, cuando yo cambié mi mentalidad, cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a dejar de centrarme en lo que me falta y voy a enfocarme. Bueno, ahora sí, continuamos. Cuando yo cambié esta mentalidad y empecé a cuestionarme, o sea, ¿qué están haciendo ellos bien para tener clientes? ¿Qué están haciendo bien para ser referentes ya de este ámbito? Me di cuenta de algo. Ellos aprendieron a, que es algo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que ellos aprendieron a desmenuzar la información del fitness y transferírsela a las personas de una manera sencilla. Cuando en la carrera te hacían creer que entre más profesional hablaras, mucho mejor. Que ojo, eso está correcto si tu target va a ser venderle algo a la gente de tu ámbito, a los profesionistas que están a tu alrededor, que te van a entender el lenguaje. Obviamente, a mí me llegaban y yo les decía, no, estás buscando generar hipertrofia en tu cuerpo, tan simplemente esa palabra que ahora ya se sabe, pero antes a lo mejor no tanto o todavía es algo desconocido. Hipertrofia es el aumento de masa muscular. Obviamente, cuando les decías eso, se quedaban así como que, ¿ah? O cuando les empezaba a hablar sobre los principios del entrenamiento, como especificidad, sobrecarga progresiva, adherencia, que son ciertos principios que ya entramos a ese tema, pero ellos no lo comprenden. Ellos simplemente quieren bajar de peso, ponerse más buenas, ponerse más piernudos, más nalgonas, es su objetivo. No les interesa que les des todo eso ni tanta explicación, tienen ciertos objetivos claros y es lo que ellos buscan. Y si tú logras transmitirles de una manera sencilla y que ellos puedan entender eso, a ti te hace referente. Pero te menciono, la carrera nos enseñaron eso, que entre más profesional tú te vieras, más te pararas frente a un cliente y lo puse en práctica.
Abría un pequeño gimnasio de entrenamiento funcional y era la manera en cómo yo me expresaba con ellos. Obviamente se quedan así como que, "Ah, sí, claro". En veces sueles caer mal por quererte hacer el todo. Y ojo, cuando aprendí de ventas, me di cuenta que cuando tú das un mensaje de este tipo y haces más complicado el mensaje de lo que es, tu cliente nunca quiere parecer un menso, un idiota frente a ti. Él quiere ser el que está al mando porque es el que va a tomar la decisión. Entonces, cuando tú tratas de darle este tipo de palabras confusas referentes a tu sector, se pueden quedar pensando y ya perdiste la atención de ellos y ya está más difícil generar una venta. Y te lo cuento por experiencia, cuando yo emprendí esto, me acordé de varias veces que me puse en ese plan y sí, ellos se quedan pensando qué habrá querido decir y comienzan a relacionar con cosas, o sea, pierdes completamente la atención de ellos. Y al final, ¿qué te dicen? "Ah, sí, 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 la voy a pensar". Y se van. Entonces, fue cuando cambié el chip de la envidia a la abundancia, a darme cuenta de que en verdad había oportunidades para todo, cuando las cosas empezaron a mejorar y cuando todo empezó a salir mucho mejor, porque en lugar de ir en la vida maldiciendo personas, comencé a ver qué podía aprender de cada una de ellas. Como te menciono, no es fácil porque es prácticamente decirle al ego, "Hey, calmados, y tenemos que aprender de ellas, tenemos que aprender de lo mejor de estas personas". Entonces, ese cambio de chip de celebrar logros ajenos es muy difícil, pero es el reprograma que necesitamos hacer para tener una mente abundante. Porque créanme, desde la envidia no se va a generar nada, no generas desde ahí. ¿Por qué? Porque no accionas, sino reaccionas y comienzas a cerrarte. Y ahí te va otra cosa que te lleva a la envidia. Te hace ver que tú no eres culpable, como pasó en el ejemplo que te conté hace rato. En veces no generas ventas, en veces no estás generando clientes, tienes una competencia y comienzas a echarle la culpa a la competencia, de que ellos esto, de que ellos lo otro, de que acá. Y en veces te enfocas tanto en la competencia que te olvidas de enfocarte en ti. Estoy haciendo bien las cosas, estoy entregando productos de calidad, estoy cumpliendo con mi propuesta de valor, estoy teniendo buena garantía, estoy teniendo buen tiempo de entrega, ¿cómo se dice? Buena atención al cliente. Pero no, lo más sencillo es echarle la culpa a otros. Y te digo, acá también pasaba lo mismo, acá te hacían ver de que tú no tenías clientes porque los influencers se los estaban robando todos cuando ellos estaban comunicando un mensaje claro, teniendo un sistema de ventas y ejecutándolo a la perfección. De este lado, nos hacían ver que entre más profesional te vieras, entre un cliente y la fregada, mejor te iba a ir. Y no es cierto. Y como te menciono, si tu target es venderle de profesionista a profesionista, vas bien. Pero si tu target no es eso, si tu target es un B2C, eres un negocio, un cliente, tus mensajes tienen que ser lo más fácil para que el cliente lo entienda. Y si vas de eso, ya vas de ganancia. Entonces sí, ahora este programa duró 25 minutos. Nada, nada mal. El último duró casi una hora entonces. Pero bueno, era un tipo de desahogo el que quería hacer ahora. Como les menciono, hacer este tipo de videos, este tipo de contenido es también una terapia de exposición a alguien que no se atrevía y que, como te decía, yo veía a la gente, a los influencers, a varias personas exitosas que tienen millones de reproducciones en su podcast, que tienen los live con 1000 personas ahí
y mi pensamiento era de envidia, era de, nomás están ahí porque tienen buen cuerpo, porque están bonitas y todo. Y créeme, cuando dijo, ok, vamos a hacer un live, y ahora lo haces y te das cuenta que no basta con tener un buen cuerpo ni nada de eso, que puede ser clave, sí, pero si no eres capaz de mantener la atención de las personas, no sirve de nada. Pero no es hasta que te expones para tener esto. Y es lo que estoy haciendo ahora. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast. Es el episodio 7. Vamos a seguir más adelante. Y bueno, andamos emocionados porque viene una muy buena oportunidad en un proyecto que ya les diré después. Y nada más invitarlos a que por favor me ayuden a compartir este podcast, a compartir el mensaje también, si quieren anotar sus experiencias, qué les ha generado la envidia, a quién tienen envidia, por qué no hay que reconocerlo. Pues adelante. Así que bueno, nos vamos, que ya es hora de ir al gimnasio. Y gracias por su atención y a quien estuvo en TikTok le agradezco mucho que me haya dado un poco de su tiempo y créanme que no nos desanimamos. Sabemos que hay mucho que mejorar, sabemos que hay mucho que trabajar, pero seguimos adelante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, raza de TikTok. Gracias, gente de YouTube, Spotify que está escuchando o viendo esto. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.